¿Qué tal, compañeros? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la pericarditis aguda. En primer lugar, tenemos que poder definir qué es el pericardio. El pericardio es un saco fibroso que se encuentra alrededor del corazón, como lo podemos observar en esta imagen. El pericardio va a tener dos membranas. En este caso va a tener una membrana visceral y va a tener una membrana parietal, las cuales pues van a encontrar íntimamente unidas. Dentro de lo que es el pericardio va a existir un líquido que es un ultrafiltrado de plasma que va a permitir que el roce entre la membrana y el corazón no se produzca. Este líquido o este ultrafiltrado se encuentra aproximadamente en una proporción de 10 a 50 mililitros. Por lo tanto, el exudado en exceso va a provocar lo que es la distensión de esta membrana. Para poder empezar a hablar del miocardio, tenemos que tener en cuenta también de que es una membrana muy poco vascularizada, no tiene tanta vascularización, pero sí se encuentra bastante inervada. Esto quiere decir de que tiene muchas ramificaciones nerviosas y que el momento que se empiecen a distender va a provocar un fuerte dolor en nuestro paciente. En este caso, una pericarditis es una inflamación aguda del pericardio que tiene que ser menor a 6 semanas, que puede cursar con o sin derrame pericárdico. En este caso, las etiologías, pues el 85% de las pericarditis serán idiopáticas o víricas y en una muy pequeña cantidad serán de otro tipo de etiología. Entonces, ¿de qué manera vamos a poder identificar lo que es la pericarditis? El paciente va a sentir lo que es un fuerte dolor a nivel retroesternal torácico que va a ir irradiado hacia la cintura escapular izquierda. En este caso lo podemos difuminar bien y clasificar y diferenciar como un dolor muy contrario a lo que es el dolor en el infarto agudo del miocardio, porque este llega a lo que es a nivel del brazo izquierdo y también a la parte inferior de la mandíbula. Entonces, de igual manera vamos a encontrar un roce pericárdico y cambios evolutivos en el electrocardiograma. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de una pericarditis? Las complicaciones, pues vamos a encontrar un gran derrame pericárdico, podemos tener también un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva y las recurrencias en la pericarditis. En este caso, como les mencionaba, el 85% de las pericarditis van a ser idiopáticas o víricas. Entonces, la etiología no va a estar específica y probablemente va a ser vírica. Cuando nosotros no logremos determinar el agente causal, podemos sospechar de un virus, como por ejemplo el Coxsackie del grupo B, la influenza, hechovirus y el VIH. Estas son una de las principales virus que podemos encontrar a través de lo que es el estudio de la pericarditis aguda. Tras las infecciones víricas de las vías respiratorias altas también podemos encontrar un cuadro catarral o pseudogripal que nos puede orientar hacia la etiología de lo que es la pericarditis. El 85% va a tener una evolución benigna y autolimitada en pocos días, es decir, de que no va a llegar a manifestarse con algún proceso maligno. Y luego encontramos las pericarditis por neoplasias malignas que vienen representando el 7%. En este caso pueden ser primitivas cuando hablamos de los mesotielomas o los sarcomas. Y por último, las metastásicas que pueden venir de cánceres provenientes del mama, pulmón, linfomas e incluso leucemias. Entonces, siempre siguiendo con la etiología, hay un 2% de pericarditis que van a ser de origen bacteriano, entre los que podemos encontrar los neumococos, estafilococos y estreptococos, principalmente estreptococcus pyogenes. Y estos van a provocar un derrame purulento. De igual manera, podemos encontrar lo que es la pericarditis tuberculosa, que va a representar un 4%, una pericarditis post-infarto agudo del miocardio, que en este caso lo podemos encontrar del 5 al 25% de los pacientes que vayan a presentar un cuadro de infarto agudo del miocardio. La pericarditis urémica
y el 35% de los pacientes con insuficiencia renal crónica y uremias van a tener un derrame pericárdico de carácter hemorrágico. Entonces es muy importante saber la clasificación y saber las comorbilidades que el paciente tiene para poder determinar el origen de nuestra pericarditis. Entonces, en este caso, pues, la pericarditis por radiación también se puede dar en el caso de las radioterapias que se van a dar en el cáncer de mama, la pericarditis transquirúrgica, en el caso de un lupus eritematoso, de esclerodermia, de artritis reumatoide, de pericarditis por fármacos y la pericarditis por traumatismo torácico. Muy importante saber de que la mayoría de las pericarditis son asintomáticas. Por ejemplo, en la que estamos hablando de la artritis reumatoide. Estas pericarditis van a ser asintomáticas. De igual manera, pues tenemos que saber que el dolor que el paciente va a sentir es un dolor desgastante, un dolor que va a impedir que él pueda realizar sus tareas cotidianas. Luego, ¿cuál es la clínica del paciente? Como ya lo estábamos mencionando, el dolor torácico va a estar hasta en un 90% de los pacientes. Recuerden que el dolor va a estar irradiado hacia el brazo izquierdo a nivel de la cintura escapular. Va a tener un inicio rápido y en reposo, es decir, que no va a estar asociado con el ejercicio. Va a durar pocos días. En la región precordial, que en este caso va a ser continuo, y como les mencionaba, se puede irradiar al cuello, a la región supraclavicular izquierda, al hombro, al brazo y al trapecio, pero va a estar bastante diferenciado en la cuestión del cuello, porque no todos los pacientes van a tener presentación de dolor a nivel de la parte inferior del cuello, y eso es lo que nos ayuda a diferenciarlo entre un infarto agudo del miocardio y un derrame pericárdico o una pericarditis aguda total. En este caso, el aumento con la inspiración de los movimientos torácicos, el dolor va a ser bastante intenso cuando colocamos a nuestro paciente en decúbito dorsal y pues el paciente también puede presentar tos. El dolor, en este caso, pues se va a mejorar bastante cuando el paciente esté sentado, incluso cuando esté inclinado hacia adelante. El dolor va a ser menos intenso y eso es otra cuestión que nos puede ayudar a nosotros a diferenciar entre lo que es un infarto agudo del miocardio, un proceso, en este caso pulmonar, o también lo que es el pericarditis aguda. Entonces, encontramos lo que es el roce pericárdico que va a estar en un 70% de los pacientes. En este caso va a ser un signo bastante característico, va a ser patognómico, es decir, que nos va a indicar la presencia de enfermedad. En este caso, pues el ruido va a ser rugoso y áspero y superficial, como que si estuviéramos rozando una hoja de papel. La parte baja del borde paraesternal izquierdo con el paciente inclinado hacia adelante va a ayudar a que podamos escuchar mejor el roce pericárdico y permite diagnosticar con certeza la pericarditis por su ausencia o no de forma excluyente. Eso es otra cosa muy importante, que al momento de auscultar tenemos que diferenciar entre un roce pericárdico o un roce pleural. Ya vimos de que a nuestro paciente le va a costar mucho estar acostado de espalda. Por lo tanto, le puede provocar una tos. Y esto puede ser por causa de un derrame pleural, por así decirlo. Entonces, ¿cómo vamos a poder discriminar en este caso lo que es un roce pericárdico con un roce de tipo pleural? Simple. Vamos a auscultar y vamos a pedirle al paciente que contenga la respiración. Si en este caso nosotros le decimos al paciente que contenga la respiración y seguimos escuchando lo que es el roce es de origen pericárdico. Sin embargo, si nosotros solicitamos que contenga la respiración, colocamos nuestro estetoscopio y no logramos escuchar el roce va a venir de origen pleural. Entonces, es muy importante en este caso clasificarlo. La fiebre y la disnea, pues, tiene un porcentaje bastante bajo. Eso sí, tenemos que saber que la fiebre no tiene que ser mayor a 38 grados centígrados. De lo contrario, tenemos que ir pensando en otras etiologías. Entonces, el diagnóstico en este caso lo vamos a realizar por diferentes criterios. Entonces, en la presencia de dos o más de los siguientes criterios, que va a ser el dolor torácico característico, el roce pericárdico, cambios evolutivos en el EKG y la aparición o aumento de derrame pericárdico. Entonces,
¿Qué pruebas diagnósticas puedo solicitar yo como médico para poder, en este caso, determinar si es una pericarditis aguda? En primer lugar, puedo pedir lo que es una prueba cutánea de tuberculina, que en este caso, pues, me va a ayudar a clasificar al paciente si es una pericarditis de origen tuberculoso. De igual manera, puedo pedirle lo que es la función de el examen de BU y creatinina para poder discriminar y descartar totalmente que sea de origen urémico. Tengo que pedirle un electrocardiograma para observar los cambios en el EKG que vamos a ver más adelante. De igual manera, le puedo solicitar una radiografía de tórax para observar si hay aumento de la silueta cardíaca que no me represente, en este caso, el músculo cardíaco, sino la membrana que lo recubre. Y solicitar también una ecocardiografía. Podría solicitarlo sin ningún problema, que igualmente es válido. En el caso de los pacientes seleccionados, pacientes que ya sabemos que van a presentar alguna comorbilidad, puedo pedirle un anticuerpo antinuclear, un examen de antiestreptolicina O para poder descartar estreptocopiógenes. Puedo solicitar de igual manera lo que les dije, el BUM. Incluso puedo medir, puedo pedir niveles de TSH y T4 libres para poder en este caso orientarme a que el proceso no es de hipotiroidismo, y las pruebas de VIH específicas para poder descartar que sea de origen viral por VIH. Entonces, en el EKG, la pericarditis se va a alterar en un 80% de los casos, en los 4 estadios que vamos a observar. La elevación difusa del segmento ST con la concavidad hacia arriba y el PR descendido, las ondas T positivas, el segmento ST isoeléctrico que se va a presentar de 2 a 3 días y las ondas T negativas. Estas se van a llegar a normalizar de 3 a 4 meses. Las pruebas complementarias, que en este caso pueden ser niveles de CPK y troponinas, en este caso 1, que me van a poder marcar si hay una lesión a nivel del miocardio. Y de igual manera, si la pericarditis es seca, que me va en este caso a constatar el tamaño del corazón normal a través de un ecocardiograma o a través de unos rayos X. Y el último, lo que sería la cardiomegalia. ¿Cómo diferenciar entre ambos? En primer lugar, en el pericarditis aguda vamos a tener un aumento o una elevación del segmento de ST con descenso de la onda P y no va a haber anomalías en la onda Q. Caso contrario, que si vamos a tener en el infarto agudo miocardio, vamos a tener una elevación del segmento de ST convexo localizado con ondas Q y no va a haber un descenso. La diferencia entre las que ya le mencioné del dolor del infarto agudo al miocardio y el dolor entre la pericarditis aguda y pues la elevación de los marcadores de CPK y la troponina, que en este caso van a encontrarse ligeramente elevados en una pericarditis y muy elevados cuando hablamos de infarto agudo al miocardio. Entonces, esto es un pequeño esquema que pueden revisar ustedes sobre el abordaje de la clasificación de los medicamentos del paciente. Y pues en los tratamientos, en este caso, cuando no son víricas o son idiopáticas, va a través de analgésicos, como podemos encontrar acá, ibuprofeno, lo que es también la colchicina y corticosteroides, que en este caso se van a tratar. Y la mayoría de pericarditis agudas llegan a resolver con el uso de 1 gramo de colchicina, eso sí, de 3 a 4 meses. Generalmente son 3 meses los que se dejan ese medicamento para que no exista recaída. De igual manera podemos utilizar ácido acetil salicílico y otros AINES que nos ayudan a poder, en este caso, controlar la enfermedad. Y siempre recomendar lo que es el uso de inhibidores de bomba de protones para poder controlar, en este caso, el daño a nivel del estómago. Entonces, compañeros, esto ha sido todo relacionado a pericarditis. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle un like y apoyar para que podamos seguir subiendo más videos.